Una mujer que inició con una economía muy difícil, una relación complicada y colisionó de frustraciones e inseguridades. Soy Emily Marín, esto es Diálogo con el Pastor y hoy les presento a Amarilis de Colmenares. Mi papá y mi mamá eran del campo y ellos no tenían esa economía así porque, bueno, en el año 30, por allí, 32, eso era, prácticamente no habían estudio. Mi papá no eran estudiados, no eran profesionales. Y ellos una vez que se cambian de residencia, del campo de Santa María de Ipirí a la ciudad, que era Valle de la Pascua, ellos se les hizo como más dificultoso, todavía con más dificultad la economía, porque el oficio de mi madre era planchar y lavar la ropa de las personas que venían a ella a dar ese servicio, pues a pedirle ese servicio. Y ella trabajaba en un restaurante también en el día y hacía lo del oficio de planchar y lavar en la casa. Entonces, prácticamente era una economía con mucha dificultad. De hecho, que era tanto escasa la economía, no había dinero, que prácticamente no había para darle los estudios a sus hijos. Mi madre no pudo darnos los estudios porque no había cómo comprar pues los útiles escolares, el uniforme, el calzado. Entonces no había ese dinero. Y sobre todo estaba ella sola porque mi mamá, al tener 8 hijos, mi papá se fue una vez a trabajar. Le gustaba mucho trabajar en las minas. Y entonces él se fue a trabajar y no regresó más. Al no regresar más, la economía fue aún mayor, con dificultad para mi madre porque estaba sola. Estaba sola y entonces no había ese dinero para suplir el alimento, el calzado y el vestir de 8 niños. Entonces no tenía pues como tal una profesión. Entonces, por eso era de mucha dificultad. El abandono de su padre provocó en Amarilis y su familia una gran desesperación. Conseguir alimento para ella y sus hermanos era su prioridad. Mi niñez era una niñez normal, digo yo, que era normal, pero con dificultad en el sentido de que si comía era una sola vez al día. Recuerdo mi niñez que no tenía la vestimenta para vestirme, no tenía calzado, no tenía para cubrir mis pies, porque como le digo, no había el dinero para suplir o comprar esto. Yo era una niña que vivía prácticamente esperando que mi mamá regresara de su trabajo en el restaurante, que cocinaba, para poder entonces a ver qué traía para comer. Y bueno, yo soy de los 8 niños, soy la 7ª hija de mi mamá, porque somos 6 hembras y dos varones. La séptima hembra y la antepenúltima, pues, de los hijos de mi madre, que se llama en la actualidad Teresa de Jesús Contreras.
Ella actualmente está viva, tiene 91 años y bueno, a ella se le fue con mucha dificultad. Mi mamá nunca nos dejó hacer ventas en el hogar. Yo creo en esta edad que tengo que no había recursos para hacer, por ejemplo, una venta, para vender. Y nosotros como tal no hacíamos ningún tipo de venta. Como niños, como esos otros niños que venden, nosotros no vendíamos nada. Pero yo, en mi personal, en mi niñez, yo recuerdo que yo salía a pedir. Yo era una niña que salía a pedir a los vecinos. Recuerdo que había una panadería en Valle de la Pascua que se llamaba La Flor del Campo. Yo iba a pedir pan para traer a la casa. Entonces, eso me tocó a mí, hacer eso, pedir alimento a los vecinos, a las personas, a los negocios, a los comercios, para comer y para traer para la casa, porque siempre lo compartía con mis hermanitos. Eso así era como yo, pero nunca vendí, que si vendí empanadas, cosas así, no hice ningún tipo de venta. No nos lanzamos tampoco, ninguno de nosotros, ni mi persona, como niños de la calle. Tampoco comíamos de la basura, gracias a Dios. No buscábamos entre la basura. No, siempre Dios nos sustentó y siempre nos dio para comer, aunque fuera una sola vez al día, pero comíamos el alimento. Y ahí quedábamos saciados para el otro día, pero siempre se lograba una sola comida, pues. El perdón llegó a la vida de Amarelis. Eso permitió que abriera sus ojos a nuevos horizontes. Yo inicio mis estudios una vez que me caso, y una vez que tenía una edad avanzada, porque mi primaria la saqué con una edad no acorde al grado, sino que una vez que de Valle de la Pascua fuimos residenciados, mi papá llegó por allá y se acordó de nosotros y nos buscó y nos puso cerca de las minas del diamante, que está ubicadas cerca de Caicara del Orinoco, y nos trajo de Valle de la Pascua allí a Caicara del Orinoco. Entonces allí comencé mis estudios de primaria ya grande, ya siendo una niña grande en primaria, primero, segundo, tercer grado, cosa que yo de sexto grado yo salí casi de 15 años, pues 13, de sexto grado. Y no pude continuar como tal, sino que comencé en el liceo, a estudiar en el liceo. No teníamos mucho para hacer los estudios, pero ahí fuimos estudiando poco a poco, en el sentido de que logramos sacar el bachillerato, yo digo por la misericordia de Dios y porque Dios hizo un milagro en nuestras vidas y estaba trabajando con nosotros, pues, en cuanto a eso. Recuerdo que era una niña en primer año, segundo y tercer año, era una niña que no reparaba materia. Yo me iba, mis notas hasta el día de hoy están en los boletines de 20 puntos. Yo pasaba eximida las materias, no tenía que ir a presentar el final de la materia, porque ya desde el primero, segundo y tercer lapso, al sumarla me daba la nota para no ir a la final. Y bueno, allí pude lograr sacar el bachillerato y hasta allí me quedé y no pude seguir a la universidad. No pude seguir a la universidad solo hasta que me casé. Que después de casarme comencé a trabajar, mi esposo trabajaba y un día planificamos y hablamos, viendo el futuro de mis hijos, que teníamos que tener una profesión para sacar a nuestros hijos adelante. Y allí comencé a estudiar y no encontraba qué estudiar porque estaba en Caicara y allí no había universidad para esos años de los años 1988, no había universidad como tal. Y entonces yo todo curso que llegaba a Caicara, yo lo realizaba.
llegó un curso de INSE, por el INSE, de auxiliar de laboratorio, y yo lo hice. Todo curso que llegaba a mí me gustaba porque eso estaba dentro de mí, que yo quería estudiar. Y yo hacía esos cursos, todos esos cursos que llegaban yo los hacía. Hasta que después planificamos y hablamos en la pareja, mi esposo y yo, en hacer un esfuerzo para lograr el estudio. Y él me dijo, yo te voy a ayudar con lo que pueda para estudiar. Y bueno, fue cuando me inscribí en la universidad. Ya estaba haciendo una carrera de docencia sin darme cuenta, porque yo hacía suplencias en educación y no me las pagaban porque yo quería saber si me gustaba esa carrera o no, porque una vez me hacen una llamada, yo creo que eso fue lo que me motivó o fue Dios que escogió la carrera para mí, de enseñar, porque en una llamada que me hicieron de San Fernando de Apure, y yo agarré el teléfono en la casa y me pregunta, ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije, educación. Entonces me quedó eso. Yo inicié haciendo suplencia sin que me las cancelaran, porque era, como le digo, yo quería saber si me gustaba esa carrera. Luego me inscribí y comencé a estudiar educación en Calabozo. Se nos abrió las puertas por la universidad, el Instituto Pedagógico Universitario Monseñor Arias Blanco. En Calabozo nos dieron una oportunidad de un grupo de profesionales en la educación que fueron para Caicara el Orinoco, y ellos buscaban llevar una extensión de la Universidad Caicara. No lo lograron, pero lograron hacer un trabajo con un gran grupo de personas que estábamos trabajando en educación sin tener el título de docencia. Y se nos facilitó que fuéramos a inscribirnos a Calabozo y que nos iban a aceptar la universidad, ya como eran personas con experiencia en la educación, trabajando con muchos años de servicio, que se nos iba a dar las clases los fines de semana. Nosotros íbamos los días jueves, nos íbamos de Caicara y regresábamos los días sábado, domingo en la tarde, porque estudiábamos viernes, sábado y domingo en la mañana. En la tarde ya veníamos de regreso para Caicara del Orinoco. Eso fue por 3 años. Hasta lograr el título de profesor. Esa universidad da el título, como es un instituto pedagógico, profesor en educación integral. El sol empieza a verse en la vida de Amarely, sanando heridas, cerrando ciclos y proyectándose en su futuro. Antes de saber más de esta historia, vamos a una breve pausa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Luz TV Internacional, Luz TV 7 y en la de mi persona, Emily Marín. Nos vemos con más de Diálogo con el Pastor. La vida de Amarely es un ejemplo de perseverancia, ya que a pesar de los malos momentos vividos, ella nunca cerró las puertas al amor. Bueno, yo no lo conocía, era un misionero, mi esposo era un misionero que llegó de Calabozo a Caicara del Orinoco, porque en Caicara del Orinoco se iniciaba la fundación de la obra evangélica Luz del Mundo, con unos misioneros que enviaban desde San Fernando de Apure. Yo estaba aquí en la ciudad de Barcelona, porque me vine para acá, que mi hermana estaba recién casada y le estaba ayudando. Me vine hasta acá, ya yo me había entregado a Cristo, tenía 15 años, me vine a ayudarla y él llegó allá y yo no lo conocía. De regreso, cuando regresé a Caicara el Orinoco, bueno, él ya estaba en la iglesia, en la obra, ya estaba trabajando con el pastor que habían ungido allí en la obra. Y entonces yo no me fijé en él, sino él en mí. Porque yo entré en un equipo de trabajo dentro de la iglesia, que el pastor me integró dentro de un equipo de campaña para predicar y ganar almas para Cristo. Y en ese lugar
comenzamos a hacer el trabajo y él tenía que ir como misionero de la casa pastoral en el equipo a colocar el sonido, el encargado del sonido. De eso, bueno, él conversó conmigo, fue a mi casa, un día fue a mi casa y habló conmigo. Y me dijo, bueno, habló conmigo, me dijo que si quería ser su novia. Yo le dije, bueno, vamos a ver. Eso no es seguro, vamos a ver. Porque era como le digo, yo no me estaba fijando ni en él ni en nadie. Pero sí le dije ahí, vamos a ver. Y así comenzó el noviazgo. En ese ver que se daba, comenzó el noviazgo y allí, bueno, logramos 1 año de noviazgo y al año nos casamos. Siendo él misionero y siendo yo prácticamente un miembro de la iglesia, que lo único que tenía como trabajo dentro de la obra de Dios era en el equipo de campaña para cantar, que yo cantaba. Yo era cantante del equipo y para ganar las almas para Cristo. Incluso en los momentos tristes que arrastramos del pasado, Dios se encarga de hacernos brillar con su gracia y amor, marcándonos para grandes proyectos. Bueno, yo llegué al Señor porque de San Fernando de Apure fueron a predicar la palabra de Dios y a fundar la obra evangélica Luz del Mundo en Caicara. Llegan justamente, la primera campaña que realizan es justamente en la urbanización donde nosotros vivíamos, la urbanización Teja 1 de Caicara del Orinoco. Y llegan allí, pero no son muy receptivos, las personas allí no fueron muy receptivos con la campaña que se estaba predicando y con los misioneros que vinieron a predicar. Ellos buscando un lugar en esa urbanización como para ganar almas para Cristo, llegaron, iban evangelizando y llegaron a conocernos a nosotros en esa evangelización que hacían casa por casa. Una vez que nos conocieron, ellos prácticamente no nos dejaron, sino que todos los días iban y nos evangelizaban. Todos los días iban y nos predicaban, nos leían la Biblia. Todos los días iban y nos hablaban algo del Señor. Y la primera en entregarse a Cristo fue mi mamá. Mi mamá entregó su vida a Cristo y en segundo lugar fui yo la que lo realicé. Acepté a Jesucristo y ya eran 2 de la casa que estábamos sirviendo a Jesucristo y así comenzó mi entrega al Señor a través de esa fundación de esos misioneros que enviaron de San Fernando y que llegaron allá para fundar esa iglesia, la número 1, la misión número 1 en Caicara del Orinoco. Mi pastor vio como en mí un talento, que Dios me dio eso de cantar bien, creo yo, porque yo no sabía cantar, yo nunca cantaba, pero en el Señor aprendí a cantar y a tener oído musical, y a él le gustaba que yo llevaba el ritmo del canto con la música. Entonces él habló conmigo y me dijo, me llamó un día y me dijo que iba a formar un equipo de campaña y que necesitaba un cantante y que él quería que yo fuera la cantante. Y además de cantar los coros, yo realizaba los himnos de adoración antes de que pasara el predicador. Cantaba los himnos de adoración. En eso nos fuimos a hacer ese trabajo como equipo para ganar almas para Cristo y a fundar otras misiones y congregaciones en todos los alrededores de Caicara del Orinoco, y salimos a los lados adyacentes como Los Campos, La Urbana, Santa Rosalía, llegamos a La Mercedes, fuimos a Cabruta, a muchos pueblitos alrededor de Caicara. Bueno, llego a ser pastora porque luego en Caicara del Orinoco mi pastor me unge como evangelista nacional, me ungieron como evangelista local, luego pasé a evangelista nacional. Me dieron la credencial en la Dirección Nacional en Guanare como evangelista nacional y me ungieron como evangelista en el último reunión de pastores que se hizo en el 2011
que después de allí no fuimos más a Guanare. Yo iba a las reuniones de pastores con mi pastor, siendo evangelista, y allí ese año del 2011 fui nombrada como evangelista nacional y comencé a predicar la palabra de Dios. Yo tenía mucha inquietud porque me llamaban mucho de los sectores, de los lugares cerca de Caicara, de los pueblitos, de los campos, a predicar la palabra de Dios. Pero yo escuchaba que el hermano Puerta decía que cada evangelista tenía que tener su Capernaum. Y eso yo no lo entendía mucho, pero sí me sentí como una deuda que yo tenía que pagar, porque yo decía, soy evangelista y no he dado nada, no he hecho ningún Capernaum, nada. Yo tengo que hacerlo porque soy evangelista. Entonces, llegó el momento en que yo conversé con el pastor, el hermano Zona, que me chequeaba. Él llegaba de Valle de la Pascua, hacía el chequeo con los pastores, él me chequeaba también a mí como evangelista nacional. Entonces, yo hablé con él y le hablé sobre la inquietud que tenía de fundar, de hacer un Capernaum, porque no pensaba yo que era yo lo que lo iba a pastorear, sino hacer el Capernaum. Y él me oró, él dijo, está bien, te voy a hacer la oración, y llamó a mi pastor, lo puso las manos, una sobre otro, de mi pastor, el mío y la de él, nos hizo una oración y me dijo, váyase a fundar el Capernaum. Lo más grande de la vida y la prueba más grande que tuve es que yo sabía trabajar en equipo, pero no sola. Y me tocó hacer Capernaum solo, sin equipo, sin que nadie que me ayudara a cantar, ni a dirigir, hacer nada. Y era yo sola la que tenía que hacer todo eso. Y como me dijo, váyase a hacer su Capernaum, y me mandaron prácticamente sola, no me dieron un equipo, ninguna persona. Bueno, yo me vi aún mayor en la responsabilidad, de hacer mi Capernaum, porque yo decía, ya me hicieron la oración, yo tengo que salir adelante. Y me fui a un día, agarré la ruta y me fui y dije, Señor, dame la dirección, ¿dónde debo fundar ese Capernaum? Y llegué, me estacioné en un sector que no había Obra Luz del Mundo, no había misión, no había congregación como tal. Todas las congregaciones que se hacían en ese barrio se caían, no sé por qué. Pero llegué a ese barrio de San Luis, actualmente se llama Barrio de San Luis. Y allí comencé a evangelizar casa por casa. Comencé a hacer el trabajo casa por casa y comencé entonces a entregar las personas a Cristo dentro de los hogares. En eso formé una congregación de 12 personas. Y así comenzó la central para que me la elevaran a misión. Y luego viene una hermana, aparece mi hermana y me dice, hermana, al verme el trabajo que yo estaba haciéndolo sola, mi hermana me dice, hermana, te voy a acompañar. Mi hermana, una de mis hermanas mayores, voy a irme contigo a hacer el trabajo. Pidió permiso a su pastor y el pastor se lo concedió. Y éramos ya 2 personas, mi hermana y yo. Entonces de una vez yo le dije, bueno, tú vas a ser la pastora junta cuando me unjan como pastora jefe de misión, porque yo tengo que pastorear esta congregación, esta misión, porque yo después le agarré tanto amor a las personas que no quería entregárselo a otros. Yo decía que yo era la que los conocía. Entonces mi hermana me ayudó y así fue. Me ungieron como pastora de la misión 6 en Caicara del Orinoco y yo la ungí después a ella, cumpliendo con lo que les había dicho, de pastora adjunta la ungí. Era mi pastora adjunta hasta que yo hice cambio de residencia para acá, para Barcelona, y ella quedó como jefe de misión. En la actualidad está ella como jefe de misión de la misión 6 de Caicara del Orinoco. En general, las personas que sirven a los demás reportan un mayor grado de satisfacción. Esa satisfacción aumenta cuando se hace para Dios. Él se encarga de tomar el control de la vida de sus hijos. Los 3 fueron un milagro de Dios, pero el milagro más grande de todos mis hijos
que yo siempre se los cuento a ellos y especialmente a mi hijo, el menor de todos, que se llama Willy Daniel. Él nació de pies. Tenían que hacerme cesárea y el médico que me estaba tratando sabía que venía de pies, pero no quiso hacerme la cesárea y me pusieron prácticamente a parirlo, a dar a luz. Y yo soy una persona que no dilato, no me da dolor fuerte para parir los niños. Yo dilato hasta 5 dilataciones nada más. Y entonces me pusieron para que me diera más dolor, lo que le ponen a las personas para que le dé más dolor, y lo parí, pero de pies. Él venía de pies. Justamente cuando va a salir la cabeza que le quedó dentro, el útero cierra y el cuello, cierra el cuello, agarra el cuello del niño y lo ahorca prácticamente. El niño abrió su boca, me supongo yo, y tragó líquido. El líquido lo tragó y el niño prácticamente nació muerto. Antes de yo parirlo, ya Dios me había dado una revelación y me había dicho que el niño iba a nacer muerto, pero que Él le iba a dar vida. Yo estaba tranquila por eso, pero cuando vi que el médico le daba palmadas y para que reaccionara y llorara y no lo hacía, yo lo vi y me di cuenta que estaba muy moradito, estaba todo morado. Y me acordé de esa revelación que Dios me dio. Y el médico dijo a la enfermera, se lo dio a la enfermera y le dijo, báñalo. Y cuando lo bañaron en una bañera, lo metieron en agua fría, en una bañera, el niño reaccionó. Allí yo pude entender que Dios le dio vida. Y fue el milagro de Dios en la vida de mi hijo hasta el día de hoy. Yo siempre aconsejo a las personas que tuvieron un hogar como el mío, similar al mío, un hogar que no existió la figura de padre, las figuras de padre no estaban, usted buscaba al padre y no estaba, entonces siempre aconsejo a las personas que deben seguir adelante. Deben seguir adelante, no deben llenarse de rencor, ni de ira, ni de rabia, sino darle gracias a Dios, porque ellos, cada uno de nosotros somos una victoria en Dios, porque la carrera más grande que hemos peleado es la de concebir en el útero de nuestras madres, de tantos espermatozoides, lograr que saliera yo o que salga la persona, bien sea hombre o mujer. Y estar hasta el día de hoy vivo no es por un hombre ni por una mujer, sino por Dios. Yo siempre le aconsejo que no vean esa figura para que tengan mucho odio ni rabia, sino para que sigan adelante avanzando y sepan que son unos luchadores victoriosos y vencedores en la vida. Las condiciones que actualmente vivimos no determinan nuestro futuro. Dios puede darle un giro totalmente, así como lo hizo en la vida de Amarilis de Colmenares. Gracias por acompañarnos en Diálogo con el Pastor. Nos vemos en una próxima, donde conoceremos la historia del pastor Alfredo Castillo. Soy Emily Marín. Que Dios me los bendiga.